Bueno, aquí estoy para contarles un poquito la historia de nuestra escuela, que ahora se llama Independencia Capoeira Social. Primero les cuento un poquitito cómo fue que llegué a la capoeira yo, que llegué de casualidad. Dicen que la capoeira te llama. Yo siendo técnico en refrigeración, un compañero de trabajo me pide que vaya a reparar una ladera en un lugar donde él practicaba capoeira. Yo ya hacía otro arte marcial hacía muchos años, desde los 15 años. El día que cumplí 15 años y comencé a practicar artes marciales, un arte marcial oriental, Sipalki se llama, que todavía está en Argentina, de la mano del que trajo el Sipalki a la Argentina, el maestro Sunan Yu. Practiqué muchos años con él hasta que llegué a segundo dan, y luego por diferentes motivos fui dejando familia, trabajo, compromisos y algunas desavenencias por ahí con algunos compañeros, como que fui dejando un poquito, me fui alejando del arte marcial. Pero nunca de las enseñanzas que me dejó el maestro Yu. Bueno, resulta que cuando voy a reparar esta ladera, resulta que era la Asociación Argentina de Capoeira, donde daba clases el maestre Marco Gitaula. Reparo la ladera y él me ofrece, ¿no querés venir a practicar? Le dije, no, yo estoy en otra cosa, no conocía casi nada de la capoeira, solamente había visto alguna que otra vez en una plaza. A la semana mueven la ladera y vuelven a romper lo que yo había reparado, así que me vuelven a llamar. Y en ese instante veo que estaban haciendo jiu-jitsu brasilero, lucha en el piso y esas cosas, y me gustó. Me vuelve a ofrecer el maestre Gitauna si quería practicar, y le dije, bueno, hagamos una cosa, te cambio mi mano de obra por tus clases y si me gusta me quedo. Eso fue por allá por el año 96, 97, más o menos. A partir de ahí nunca más dejé la capoeira. Practiqué muchos años porque me gustaba, me traía mucho la parte rítmica, la parte afro, por así decirlo. Me gustaba encontrar un arte marcial dentro de una danza, más toda la parte musical y acrobática que tenía la capoeira, que tiene la capoeira. Y en ese momento yo era muy joven y bueno, me encantaba también pular, como dicen ahora. Así que también me atrapó por ese lado. Y después con los años fui entendiendo más de esta cosa ancestral que tiene la capoeira, esta cosa de transmisión oral, esta cosa de ir absorbiendo cosas del mundo de la negritud, de los esclavos y todo ese tipo de cosas que realmente a mí me apasionaban. Practiqué muchos años por placer, porque me gustaba. Me iba de acá de Boulogne hasta allá, hasta Almagro. Y hasta que un día yo hacía un programa de radio en ese entonces para la colectividad paraguaya, ya que soy hijo de paraguayos. Y hice radio durante muchos años para la colectividad. Y como habíamos hecho unas campañas solidarias para ayudar al municipio de General San Martín, que es donde resido, nos llamaron de la municipalidad para felicitarnos y agradecernos el trabajo que habíamos hecho. Habíamos hecho unos festivales y les llegamos a hacer unas donaciones de computadoras, un ecógrafo y unas cuantas cosas que realmente fue importante porque en su momento habíamos hecho unos festivales muy grandes, gracias a la radio que teníamos el programa de radio que teníamos en ese entonces. Charlando con la secretaria de Cultura, que era en ese entonces la esposa del intendente Iboscus, me comenta que están por lanzar, entre las novedades que charlábamos, que estaban por lanzar un programa que se llama Envión, que era un programa para los chicos desescolarizados que bajaba desde la provincia de Buenos Aires, o sea, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, hacia los municipios, y se conformaban con un equipo bastante lindo y sólido, donde había psicopedagogos, psicólogos, docentes, asistentes sociales, todo, y que incentivaban de alguna manera a los chicos que estaban desescolarizados a venir a participar de los talleres y ayuda escolar para reinsertarlos nuevamente a la parte educativa, ¿no? Yo le comento que sabía que en Brasil daba mucho resultado la capoeira para hacer este tipo de cosas, de reinserción, y ella me dice, ¿conoces a alguien? Y yo sí, obviamente estaba practicando con unos cuantos amigos, entonces le comento a un amigo mío, a Galosego, al profesor Galosego, le digo, che, en la municipalidad me ofrecen para hacer esto, si tenés ganas de ser tallerista en el programa Envión.
El buen amigo me dice, sí, cómo no, pero me tenés que hacer gamba vos, si no yo solo no voy, me dice. Bueno, vamos, dale. Empezamos a dar clases, como que fuimos juntos a las primeras clases, nos dieron diferentes lugares de acá del área geográfica Reconquista, que es toda el área de San Martín y Bajo Boulogne, y bueno, nos tocaron unos barrios bastante picantes, La Rana, Barrio Independencia, Villa Hidalgo, Carcova, lugares picantes. Y al poco tiempo él, obviamente, como sabía que iban a hacer las cosas, me dijo, mira, no puedo seguir, seguí vos solo. Y bueno, y ahí yo me tuve que encontrar de golpe y porrazo con niños adolescentes que tenía que enseñarles qué era la capoeira, porque no se conocía absolutamente nada en estos barrios. Acá había nada más que fútbol y boxeo, o taekwondo, tal vez alguno que otro. Y enseñarles qué era la capoeira, de qué se trataba. Y tratar de entusiasmarlos con esa mítica que tiene la capoeira y que se engancharan para hacer los talleres. De todos los barrios que nos presentamos, en el que prendió más fue en el barrio Independencia, gracias a Mariano Salomone, el coordinador de ahí del Envión, del barrio Independencia, que se llamaba entre los chicos del barrio Curita, Villa Curita, que está detrás de la estación de José Alonso Suárez hacia la autopista del Buen Aire. Bueno, ahí comenzamos. Ellos en ese momento estaban prestado un predio que era el Club 5 de Noviembre. Entonces Mariano me llama y me dice, escuchame, vení, así los pibes te conocen, que quieren, están todos, yo les dije que iba a haber un taller de capoeira y están todos entusiasmados. Entonces, eso sería más o menos septiembre del 2010, por ahí. Septiembre, por ahí antes de septiembre del 2010. No recuerdo bien. Claro, yo llego ahí con mi ropa de trabajo, que en ese momento me dice, vení aunque sea un ratito para que los chicos te vean. Y había un montón de pibes ahí. Entonces yo llego, me presentan, ahí todos me miran con una cara rara, como diciendo, ¿y este quién es? Y cuando me presente me dice el profesor de capoeira, y la cara de los pibes fue de una decepción total. Años después ellos me cuentan que en ese momento ellos creían que yo era un personal de mantenimiento, que iba a hacer algunas cosas para reparar algo en el club. Claro, ellos esperaban por ahí un negro brasilero, todo musculoso, grandote, y aparece un viejo pelado ahí que les iba a enseñar capoeira. Así comenzamos en esa fecha, en 2010, y realmente fue un trabajo arduo. Costó, porque obviamente los primeros que se enganchaban eran los multiplicadores, que en ese momento tenían, serían los tutores, que eran los chicos tutores, que eran por ahí los más comprendidos o los un poquito más maduros, para que ayudaban a los otros chicos a que los buscaban, conocían el barrio, los iban a buscar a las casas para que vinieran a insertarse a los talleres. Y había muchos talleres, no solamente el de capoeira, estaba el de circo, había idioma, había ajedrez, había eh, ayuda escolar, había muchas actividades como para que los chicos tuvieran una lección de a dónde aferrarse, ¿no? Bueno, y así empezamos. Primero eran 3, 4 alumnos. En ese entonces estaba Richard, eh, el Boni, un chiquito Facundo, me acuerdo que se llamaba, que después dejó de venir, y Bambi, Gabriel Asís, también, que eran los más grandes y que estaban entusiasmados y que les gustaba por ahí el tema este de que sea un arte marcial también, ¿no? Y digamos que esa fue la base de la Escuela Independencia. Y Belén Lencina, que era también una de las tutoras que estaba ahí. Bueno, comenzamos las prácticas, de a poquito yo los fui guiando, que era más un arte marcial que una danza. Y bueno, y ahí ya, imagínense, yo en ese entonces, para que ellos entendieran de qué se trataba, era media hora de práctica física y 45 minutos de charla, más o menos, para que entendieran de qué iba la cosa, ¿no? Y así de a poquito fuimos arrancando y se fueron sumando chicos, de ahí al ver que en este lugar prendía la capoeira y cada vez había más alumnos que se iban sumando, me invitaron para participar también en Villa Hidalgo, donde también hubo un grupo interesante de chicos que se engancharon, todos muy guerreros, les encantaba la paliza, como dicen ellos. Así que y así fue que después fuimos a la Villa La Rana también, en Ballester. Ahí también había unos cuantos chicos, y bueno, resulta que después de a poquito, a medida que fue pasando el tiempo, muchos chicos fueron dejando y fueron quedando los que después
formaron el grupo Independencia Capoeira Social. Entre ellos Keke, el Chino Reddy, Berencita, los hermanos Pisurno, Luquita Smith, muchos chicos que empezaron a venir y que realmente eran muy habilidosos. ¿Y qué pasó? De golpe y porrazo yo me encontré liderando un grupo, siendo que nunca había intentado, mi intención no era formar un grupo ni dar clases, simplemente lo hacía porque me gustaba a mí la capoeira, era una cosa que a mí me apasionaba y me atraía, pero se ve que esa pasión y ese atractivo que tenía yo por la capoeira se lo pude transmitir porque hoy, 2026, siendo junio de 2026, todavía sigue vigente Independencia Capoeira Social. Un poquito así fue la introducción de cómo arrancamos con la capoeira, ¿no? Y realmente estoy contento porque pasaron muchos años, muchas personas. Imagínense que después en Independencia, como fue aprendiendo la capoeira, que muchos de los padres que venían a traer a sus hijos a los talleres, comenzaron también a preguntar si ellos podían integrarse. Obviamente que sí. Entonces teníamos niños, adolescentes y adultos mayores haciendo capoeira. En un momento llegamos a tener muchísimas personas. Eran clases de 60 personas por ahí, 40 personas, dividido en 3 grupos. Entonces, como me había superado en cuanto a esto y muchos no querían venir a entrar a la villa porque tenían miedo, prejuicios, vaya a saber qué les pasaba, yo pedí ayuda a muchos compañeros y me decían que no podían venir, que no se animaban, que el horario, excusas. Pero sí hubo un grupito de amigos capoeiristas que siguen estando presentes, que venían a darme una mano. Por ejemplo, Moncabelo, el Chino Cobra, el Salvador Camisa, en ese momento también Astroboy, el profesor Tacas en sala también venían. Cuando hacíamos algún evento, alguna movida, ellos venían. Imagínense que los pibes eran nuevos, no sabían muchas cosas y ellos, con mucha paciencia y mucho amor, les enseñaban, los contenían porque ellos venían con mucha fuerza, querían pegar y estos se sabían defender en ese entonces y los acomodaban un poquitito. A lo cual estoy eternamente agradecido porque realmente fueron unos compañeros, unos camaradas increíbles que me ayudaron a llevar adelante este proyecto. Después de ya un tiempito de estar con ellos trabajando, hicimos nuestra primera roda, que justamente en estos días es aniversario de 15 años de la primera roda que hicimos nosotros, que organizamos nosotros el grupo, donde vinieron todos estos amigos, ¿no? Que se hizo una roda enorme en la plaza de José Lón Suárez, y realmente fue una cosa muy motivante, muy emocionante, porque los pibes se sintieron vistos, los pibes se sintieron valorizados y tenidos en cuenta, cosa que a cualquier ser humano obviamente le interesa, ¿no? Y le gusta. Así que así fue que empezamos y así fue como fuimos de alguna manera llevando y sorteando todos los obstáculos que tuvimos. Imagínense, en ese entonces yo pertenecía a esta escuela que de alguna manera se manejaba comercialmente y nosotros al ser capoeira social, que no teníamos una moneda, se nos dificultaba seguir el tren a la escuela nuestra que teníamos en ese entonces, porque nos exigían uniformes, nos exigían el pantalón, la remera del año, y nosotros conseguíamos ropa que nos prestaban, que nos daban, nos regalaban algunos viejos alumnos. Los abadás que teníamos eran todos abadás que nos habían regalado, las remeras también. Hasta que pudimos juntar dinero entre todos y cada uno de los que fueron a rendir el primer batizado, que fueron 10 chicos, fueron los primeros 10 de Independencia Capoeira Social, que pudieron recibir su primera corda, el primer cordel verde, ¿no? Y pudimos juntar el dinero para comprar los abadás y las remeras y pagar el derecho a examen también que nos cobraban en ese entonces. Fue toda una odisea porque para juntar ese dinero, imagínense, nos costaba un montón. Tuvimos que hacer algunas rifas, algunas cosas así como para poder solventar eso. Y ahí arrancamos, esos 10 primeros, de los 10 primeros solamente quedó uno. Uno solo quedó, que es el profesor Samurai. Para mí realmente fue en ese momento increíble porque unos chicos que no tenían ni idea de lo que era la capoeira, no tenían ni idea de lo que era un arte marcial, una disciplina, que
ellos en su vida personal no tenían referentes masculinos del cual aferrarse, porque ustedes saben bien que las familias no se conforman demasiado bien en ese entonces, algunos con problemas de violencia, de alcoholismo, de consumo. Entonces como que era difícil para ellos también encontrar una persona mayor en quien confiar. Yo tuve que aprender muchísimo también para poder estar a la altura de eso y ser el profe confiable que después ellos tuvieron, ¿no es cierto? Un trabajo interno muy fuerte tuve que hacer, aprender a ser coherente lo que decía con lo que hacía. ¿Y cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta eso? Ser coherente. Más madera. Pero creo que lo hice bastante bien y lo estoy haciendo bastante bien, me parece. Eh, Así que esta es un poquito la introducción a lo que fue nuestro grupo de capoeira, donde hoy, gracias a Dios, sigue funcionando. Muchos de los alumnos que están ahí llevando al frente este trabajo estudiaron, porque era la cosa primordial que tenían que hacer, tienen que estudiar. El que no estudiaba no podía participar. Después que los enganché, después que ya los tenía ahí agarradito con la capoeira, si no estudias, no participás. Y bueno, tenían que estudiar los pibes. Tanto es así que, bueno, el profesor Samurai es ahora licenciado en psicopedagogía. La formada Gallici es licenciada en educación y es docente. La monitora Pipoca es profesora de historia, ya está ahí a puntito, le falta una materia para recibirse. Más allá de que son madres, que ahora ya llevan adelante su familia, sus parejas, ¿no es cierto? Pero siguieron estando dentro de la capoeira. Igual los alumnos que pasaron por capoeira, por nuestras clases, siempre están en contacto, siempre de alguna manera seguimos hablando, siempre están ahí escribiéndome algo, o vienen a mi casa a saludarme, a estar conmigo, a compartir unos mates. Y eso realmente me hace enormemente feliz, porque no es que solamente pasaron y nunca más volvieron. Si no siguieron dentro de la disciplina, porque por diferentes motivos, personales o de vida, siempre de alguna manera están en contacto conmigo después de 15 años. Ya son padres de familia, ya son gente grande, que llevan adelante sus proyectos personales. Y por suerte la mayoría todos trabajan, todos conformaron bien sus hogares, atienden bien a sus hijos. Y por ahí alguno que otro caso me ha tocado que no los pude ayudar de alguna manera y no terminaron bien, pero bueno, prefiero centrarme más en los que sí pude modificar sus vidas y aquellos que por ahí no estaban tan pasados de vuelta, estaban tan enroscados en sus adicciones y sus problemas que no pudieron o no tuvieron la fuerza para salirse de eso. Les voy a ir contando, así por algunos videos, para no aburrirlos tanto, que no sean tan largos, diferentes historias que tuvimos dentro de Independencia Capoeira Social. Tal vez en alguno personalmente, algunas historias que son conmovedoras de los chicos que vinieron a entrenar, que vinieron a practicar y que modificaron su vida, porque yo creo firmemente que la capoeira es una herramienta excelente, perfecta, es una herramienta para transformar vidas, es una herramienta para mejorar a las personas, para que sean cada vez mejores personas, ¿no es cierto? Y por supuesto siempre tratando de mantener esta cosa de transmitir oral, de transmitir con el ejemplo, obviamente, y ser coherente lo que uno dice con lo que uno hace. Así que si les gustó este video, próximamente por ahí hago otros más y voy a estar en contacto con ustedes. Gracias por prestarme atención y lo sigo viendo. Soy el contramestre Vieji, Independencia Capoeira Social. Nos vemos. Chao, chao.